Ya, ahora sí. Eh, ¿Cómo están? ¿Me escuchan, cierto? Ya, súper. Ya estoy como mis profes, así, preguntando si se escucha. Ya. Eh, ya, súper. Ya, a ver. Ayer vimos, voy a repetir un poco lo que vimos ayer, por si acaso. Eh, Así que, si quiere alguna de ustedes que ya estuvo, si me quiere decir qué vimos ayer, un poco, un pequeño resumen. Pueden escribir también si quieren, si no quieren hablar. ¿Ya quién va a decir entonces? Ahí un poco para que se vayan acordando que habíamos visto. Ya, ya voy a tener que preguntar entonces. Antonio, ¿qué fue lo primero que vimos al comienzo de la clase? Un poco. Ya Carrefour Oyente va a tocar en la segunda parte de la clase. ¿Ya? Explicar un poco, como rapidito. ¿Cuánto, cuánto silencio? ¿Ya? ¿Qué de historia? ¿Y qué vimos sobre la historia, más o menos? ¿Qué fue lo que vimos? A ver si avanza un poco. La historia, ciencias sociales, eh, hablamos un poquito de la pedagogía, ¿cierto? Que había como una distinción en la carrera entre la pedagogía y la historiografía, y un poco para qué estudiamos el pasado, ¿cierto? Están con más sueño hoy día, parece. Bueno, es viernes igual, ya se quieren ya salir de otras cosas, ¿cierto? Ya bueno, entonces me toca a mí hablar, ¿ya? Eh, bueno, hoy día tenemos a un compañero que no estaba ayer, ¿cierto? Que es Nicolás. Así que voy a hacer como un pequeño resumen de lo que vimos ayer, para que no ande igual, no ande tan perdido, ¿ya? Eh, Ayer vimos que la pedagogía, ¿cierto? Era una cosa, que las ciencias sociales estaban por otra, y que en las mismas historias y ciencias sociales se pueden entender de dos formas, como el estudio de la historia, estudio del pasado, de los hechos, ¿cierto? De las reacciones que se producían entre países, entre imperios, qué sé yo, y de que era las ciencias sociales, que era un poco más lo que trataba de las personas, ya que era el estudio del comportamiento humano, un poco más que eso. Vimos que en la carrera, ¿cierto? Eh, Teníamos historiografía como rama central, por así decirlo, donde vamos a tener hartos ramos acorde a eso, y otra que era la pedagogía, donde también vamos a tener ramos que nos van a ayudar a practicar distintas habilidades, y también nos va a permitir, bueno, manejar un poco más como el escenario de ser profesor, con plantilla, programaciones, cosas así, ¿ya? Y además igual se nos va a enseñar como brevemente un poco de psicología, ¿ya? El segundo semestre.
con la profesora Tibó. No sé si estará este año igual. Van a tener ahí un poco de eso. Vygotsky, Maturana. Así que ahí para que vayan sabiendo. ¿Para qué estudiamos el pasado? El pasado lo estudiamos más que nada para comprender el presente, ¿ya? Estudiamos para comprender el presente y asimismo también es como nuestra bola de cristal, entonces viendo el pasado también podemos ver un poco cómo se reproduce el futuro, porque la historia muchas veces es cíclica y algo que pasó antes vuelve a pasar de nuevo tiempo después, ¿ya? Y una cosa que decía ayer, que a pesar de que manejamos la historia pasada, no podemos caer en como en juzgar, ¿cierto?, la historia del pasado con nuestros ojos de presente, porque nosotros podemos ver todo el escenario de forma como fácil y sencilla, porque ya estaba, nosotros como que lo ordenamos nomás. En cambio, en el presente es más difícil llevar esa cuenta, ¿cierto? ¿Qué se estudiaba en el mundo antiguo? El mundo antiguo es como el comienzo de un ramo en especial que se va dando cada semestre. Entonces tenemos mundo antiguo, después tenemos mundo medieval, mundo contemporáneo, eh, tenemos otros ramos ahí ya se empiezan a hacer dos de historia, edad moderna, y este último semestre, por ejemplo, tuve historia precolombina y también de Chile colonial, y después también tuve de América colonial. Así que son ramos igual entretenidos, ¿ya? Eh, pero ahí van a ir viendo como ya vamos avanzando, como ya partimos desde el comienzo, que sería el mundo antiguo con egipcio, fenicio, Mesopotamia, etcétera, ¿cierto? Ya después de otros más grandes como Grecia y Roma, y al final después terminamos hablando del Imperio Británico, ¿ya? Y lo que venga en el futuro. Les decía que el profesor le gusta harto trabajar con mapas, ¿ya? Me encanta trabajar con mapas el profesor. Por el general en sus PowerPoint va a tener harto mapa. También tiene, eh, a veces pone como imágenes de Assassin's Creed. No estamos seguros si la pone porque la encuentra bonita o qué cosa, pero igual pone imágenes de Assassin's Creed, harto mapa. También me gusta harto como las imágenes de antigüedad, como que, o sea, fotos de monumentos antiguos, me gusta harto. Una vez nos pasó explicando cómo funcionaba el Palacio de Versalles, y ahí estaba metido hablando de eso. Al fin y al cabo, igual es entretenido cuando uno ya está ahí en clase, cambia un poco de dinámica, ¿ya? Entonces vamos a ver mapas donde, bueno, voy a hablar más adelante, ¿cierto? Fechas puntuales, ¿cierto? Que están como relacionadas a otros hechos que pueden ser batallas que definen el futuro. eh, por ejemplo, nosotros con un compañero hicimos un trabajo a fin de este curso que trataba de las batallas de Cartago y Roma. Y ahí nosotros podíamos descubrir que si hubiese sido al revés y que Cartago ganaba, realmente todo hubiese cambiado porque fue la victoria de Roma frente a Cartago, ¿ya? Que hizo que Roma al fin y al cabo se levantase en el imperio que fue. Porque ahí ya eliminó completamente a su enemigo por mar y ahí ya se hizo con todo el Mediterráneo, ¿cierto? El Mare Nostrum, que dicen. Y también vamos a ver algunos autores destacados de su fecha. Por lo general aquí con el profesor me parece mucho que vemos más autores de contemporáneos al tiempo que se está viendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso van a ver a los autores romanos, griegos, que son los que más se tiene conocimiento. Los mapas, que por lo general están compuestos por una rosa de los vientos que marca dónde está el norte. Les decía ayer que algunos mapas de antigüedad marcan el norte no solamente hacia la parte de arriba, sino que puedes marcar a la izquierda, a la derecha, hacia abajo, porque así lo hacían ellos. Y que también cuentan con una simbología, como en el mapa de acá abajo, y con colores que hacen distinguir
el escenario como político que hay en la zona, ¿ya? Si van teniendo alguna duda, me hacen saber. Y bueno, los mapas representan distintos lugares y se enfocan también en cualidades del territorio. Por ejemplo, aquí pueden ver un mapa que marca el río y el mar, o sea que son más hidrográficos. Hay unos que van a marcar como más ríos. Em, para hoy en día, mapas que marquen ríos, lagos, qué sé yo, bosques, tanto de Mesopotamia como de Egipto, son súper distintos a los que podríamos ver hoy en día, porque antes, si pueden ver el mapa de arriba, donde está el río Nilo en Egipto, en la parte de arriba ahí se forma como 5 o 6 brazos, ¿cierto? Que llegan al mar Mediterráneo, y eso es lo que se llama el delta del Nilo, ¿ya? Eh, bueno, el triángulo, ¿ya? Todo esto era una zona bien boscosa, para Mesopotamia también, entre el Éufrates y el Tigris, era como bien verde y creo que como hoy en día es más desierto que otra cosa, ¿ya? Porque esto pasó hace cuánto, hace varios miles de años. Entonces, en todo ese tiempo, con la participación de las mismas poblaciones que hubo ahí, hubo una deforestación, el suelo se erosionó y eso provocó que hoy en día ellos sean más desierto que otra cosa, y también está un cambio climático que va avanzando como cada año, y para 4.000 o 3.000 años o más años, eso se ve reflejado ya en puro desierto. Bueno, les decía ayer que la historia es más que una línea recta, ¿cierto? No son solamente fechas ordenadas, y que representa un poco lo que ustedes después ya irán viendo, que es la memoria, ya que son los testimonios de las personas, eh, un poco como casi como los sentimientos que estaban en ese momento, que son traspasados de persona a persona, y que si bien la memoria no entra como en estas fuentes como formales típicas, yo creo que sí, quizá ahora ya sí, la memoria se ve de distintas formas, ¿ya? Como un documental, como se puede ver también como si tú vas y entrevistas a una señora que era la única que estaba ahí presente cuando sucedió tal cosa. Cada una de esas cosas es parte de la memoria. Y a pesar de que la memoria suele ser oral, uno para poder reproducirla en un libro va a tener que pasarse de escrito, ¿ya? Entonces, si uno va con una señora, la señora dice algo interesante, ahí va a estar anotando, y quizás después tengas que juntar como la entrevista que hiciste, cosas así. Entonces, ¿qué podemos esperar de Mundo Antiguo? Que es como, bueno, el ramo de repente quizás más duro de historia, como propiamente sí, arte e historia, pero que por suerte el profesor sigue haciendo la clase y es bien entretenido, y no tienen que tener problema ahí, ¿ya? Así que eso fue lo que vimos ayer. ¿Tienen alguna duda de momento? ¿Quién dice yo? ¿Dónde? No, profesor, se Ya, entendió, profe. ya, bueno. Ya, entonces ahora vamos a pasar a PowerPoint de hoy día, ¿ya? Es este. Mm, uh, mm, Ya hice. Espera, voy a tratar de ordenar esta barrita. Ahí sí, ya. Hoy día que vamos a ver un poco de las grandes civilizaciones. Civilizaciones que ya fui nombrando, o sea, nombré ayer, hoy día de nuevo, ¿cierto? Que son Grecia, Roma, Mesopotamia, Egipto. Entonces, ahora necesito que ustedes participen, que la primera parte era ya más que nada para recordar, pero ahora hay que participar. ¿Qué es una civilización? Más o menos. ¿Qué me pueden decir que es una civilización? No importa que no sean muy exactos, porque
Son cosas que aquí ya después van a ver como con más definición, ¿ya? A ver, entonces, eh, ya, Ryan, ya que abriste tu micrófono, ¿qué entiendes tú por civilización? Si quieres, ahí puedes escribir aquí en el chat, ¿ya? ¿Qué se entiende por civilización? Como lo típico cuando uno habla de... Cultura, conocimiento, manera de vivir de un grupo de personas. Ya, sí. Eso que tú dices como manera de vivir es lo que generalmente uno habla como costumbre, ¿ya? Ah, ya. Son costumbres, no sé. Y bueno, sí, la cultura en general. La civilización es eso, el conjunto de todos esos factores dispuestos en este término, ¿ya? Por otro lado, tenemos que entendemos por antigüedad. Eh, a ver, ¿qué entendemos por antigüedad? Que es... eh, ¿alguien quiere decir antigüedad? Creo que, creo que se fue. Eh, Antonia, ¿tú? Bueno, en verdad este es bien sencillo. La antigüedad es como, en verdad está relacionado a lo antiguo, ¿ya? Pero en este sentido usamos como el término propio del espacio histórico en el que consiste. A ver, ¿qué dice? Hacia todo el computador. Ya. Y en especial aquí usamos para referirnos siempre a esto, a este primer comienzo de humanidad, ¿ya? Sí, algo del pasado. Y después tenemos que es el pueblo, la lengua o una ciudad, ¿ya? Que ya vamos a ir viendo. Vamos a ver de nuevo las fuentes. eh, a ver, esperen, voy a responder esto. Ya. La fuente escrita, ¿cierto? Que es la bibliografía que nosotros siempre sabemos como dejar abajo en nuestros trabajos. Siempre está compuesto por libros, por cartas, por leyes, etcétera. También podemos usar revistas, eh, no sé, lo que se les ocurra, ¿ya? Mientras que de orales son testimonios que van a ser testimonios que corren de voz a voz, pero que eso significa que, como les decía antes, puede ser que esas fuentes orales nosotros las traduzcamos las pasemos a la escritura antes de dejar nuestro trabajo, ¿ya? Bueno, aquí hay algunos rasgos de las civilizaciones para que vayan ya como definiendo qué es una civilización, y es que se comparte un mismo idioma. Eh, este mismo idioma no es algo que pase de un día para otro. O sea, quizás hoy en día sí, porque es como estandarizado. eh, es común que dentro de un territorio se hable uno o dos idiomas, pero antes no era así. Y entre pueblos que ocupaban un espacio pequeño de territorio, chocaban con otro, se hacían amigos, se unían y estaban los dos conviviendo cada uno con su idioma, ¿ya? Eso pasaba harto. Después igual lo van a ver. Yo creo que, bueno, donde más sucedió quizás fue en Mesopotamia, donde hay como un progreso del idioma, donde van eh, tomando rasgos de unos, de otros,
y por periodo se vuelven, no sé, semitas o no, qué sé yo. Ahí van a ir viendo, ¿ya? ¿Qué otros rasgos hay en los asentamientos en este caso? La cercanía con los recursos hídricos. Cuando uno piensa en en estos grandes ya civilizaciones que existieron, tenemos siempre que tienen un río por el general cerca, ¿ya? Para Mesopotamia tenemos que era el Tigris y el Éufrates, eran los ríos que acogían como entre sus brazos acá a ellos. El Nilo para Egipto, eh, en el caso quizá también está el tema de que cómo la cercanía al mar o a los lagos afecta a su crecimiento, como en el caso de los fenicios que crecieron, crecieron lo que crecieron porque fueron buenos navegantes, ¿ya? Mejores que los, que los de egipcios. Los fenicios son quienes después eh, en parte heredan mucho de lo suyo a las costas del norte de África, entre ellos Cartago, ¿ya? Y bueno, lo mismo los romanos, que el poderío fue, si bien fue por tierra, también fue por mar. Los griegos también tenían buena flota. Ya los griegos eran una coalición de ciudades, si es que se acuerdan. Y bueno, ahí van a ver que el agua siempre juega un rol como importante dentro del país o en este caso civilización que sea, ¿no? Hay una proximidad entre un pueblo y otro. Y eh, esto es importante porque la proximidad que hay hace que haya como una competencia, ¿ya? Eh, Parecía ser que un terreno hostil, como se pudiese llamar en este caso, eh, aumenta, eh, aumenta que las personas estén como queriendo competir, por así decirlo, ¿ya? Entonces, si hay dos pueblos cerca, están en constante batalla y empieza como a configurarse esta como actualización de ellos mismos, científica, donde inventan o más armas o más herramientas, formas de utilizar mejor la tierra. Eso es gracias a la proximidad que hay entre pueblos y cómo conviven, ¿ya? Eh, mira, bueno, esto es otra cosa que se repite harto en estos lugares, que es la capacidad de anteponerse a las realidades geográficas, ¿ya? Por ejemplo, se da que hoy en día por la globalización tenemos que, no sé, vacas, corderos, pollos, ya todo va a llegar a todas partes. Pero antes no era así, y no sé, en Grecia lo único que tenían eran cabras, ¿ya? Porque como quizás eran terrenos muy escarpados, ¿ya? Muchas montañas, mucho todo, no podían tener vacas porque no se les permitía y quizás ni siquiera habían vacas en Grecia, ¿ya? Eh, o se va a dar que van a usar transportes distintos y se va a dar que van a necesitar tecnologías distintas. Una de las cosas que usaban en Mesopotamia para construir era el barro, ¿ya? Construían con barro y eso hace que hasta el día de hoy, eh, bueno, todo lo que se construye con barro perece, ¿ya? Se borra antes. Entonces, ellos que tenían estas estructuras que se llamaban sigurat, eh, todas esas cosas se borraron con la lluvia, con el paso del tiempo, mientras que otras construcciones que fueron hechas en piedra permanecen hasta el día de hoy. ¿Alguien tiene algún ejemplo como de alguna tecnología puede ser un pueblo también de acá de América del Sur o de América Central, que haya sido como revolucionario para ellos mismos para poder seguir viviendo con tranquilidad? ¿Alguien tiene algún ejemplo así? ¿No? ¿Sí? Los mayas, por ejemplo, ¿Ya? con, con las terrazas. Ya. Sí, mira. eh, Súper. De hecho, yo estaba pensando como en los atacameños, pero es el mismo ejemplo, ¿cierto? Efectivamente, había una construcción, bueno, por ejemplo, en el caso de Atacameños tenían estas construcciones de terrazas que decía su compañero, para aprovechar el flujo de agua que va pasando de un piso a otro. Y eso se usa hasta el día de hoy.
Caso de los mayas tuvieron que ya al final empezar a trabajar un poco en la rotación de cultivos, porque si no, la tierra se terminaba muriendo, por así decirlo, ¿ya? Eh, ¿Quiénes más? Los aztecas, o también como se dice, los mexicas, o mexicas, ¿no? Trabajaron con estos, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llaman, que eran como unas barcazas, ¿cierto? Eran barquitos, y en los barcos hacían plantaciones, porque su ciudad, que estaba rodeada por el lago, no permitía, no tenía mucho terreno para cultivar, po. Así que tuvieron que inventarse distintas cosas. Y así pasa con todos tienen que inventar, pero es como parte de su crecimiento. Después ya pasamos que tienen estratificaciones sociales, y es como súper común. Yo creo que, bueno, hasta el día de hoy, si uno quisiera, podría ser una pirámide donde va a ver quién está arriba, quién está abajo, porque parece que la sociedad se termina haciendo siempre así, aunque no se quiera. Y bueno, para estos tiempos siempre van a ver al faraón o al rey arriba, después va a estar el poder religioso abajo el faraón, eh, soldados como de rangos más altos, hasta el final que va a encontrar a los campesinos, eh, campesinos pobres, ¿no? Porque no tienen ni tierra y tienen que trabajar de a otro, qué sé yo, o, o esclavos, simplemente, ¿ya? Entonces, tenemos estas cuatro civilizaciones que se van a ver en el mundo antiguo, espero yo, que son Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. en- Creo que en ese orden. Entonces, mira, como pueden ver ahí en Mesopotamia, ese me parece mucho que es una recreación que se hizo después con el tiempo, porque creo que el actual Sigurat, o sea, el Sigurat real que había era como un charquito o sea, como un montón de tierra, ¿ya? En el caso de las pirámides de Egipto, aquí se ven una foto que no siempre se comparte, que es como las tres grandes pirámides, ¿cierto? Y después las otras pirámides chiquititas. ¿No? Creo que en el sector está lleno de pirámides, solo que estas son las más conocidas. ¿Quién sabía que, eh, por ejemplo, la pirámide que se ve ahí al centro tiene como una cobertura en la parte de arriba, ¿cierto? En la cúspide. ¿Eso qué es? ¿Saben qué es eso que recubre la pirámide? De hecho, eso que recubre la pirámide es una de las cosas como que controversiales que tiene las pirámides, ¿no? Ya, vale. ¿Me puede echar tampoco? No. Ya. Las pirámides, como lo controversial de las pirámides, en parte va en los bloques que se usaron, que eran muy grandes, ¿cierto? Y luego está la piedra caliza, que es lo que queda todavía en esa punta de la pirámide, eh, donde se podía sacar, estaba bien lejos de donde se hicieron las pirámides. Eso es otro tema. Y lo bonito que tenía piedra caliza es que cuando estaban en todo su esplendor, hacía que estuviesen recubiertas, la piedra caliza es blanca, entonces con el sol brillaban a kilómetros de las pirámides, ¿ya? En Grecia tenemos aquí este es, Templo de Atenas, me parece, ¿no? De Caballeros del Zodiaco, creo que sí. Y bueno, después tenemos el Coliseo Romano. El Coliseo Romano se hizo, a pesar de que es como súper emblemático en Roma, se hizo bastante tiempo después. Ya creo que se hizo ya estando en el después de Cristo, me parece. Sí que eso. A ver, ya así como otro dato para que hayan tenido en cuenta, que por ejemplo, en el caso de las pirámides, o no sé, de todos estos otros demás edificios, construcciones, ellos tenían animales de carga, ¿cierto? Tenían animales de carga.
caballos o bueyes, anda a saber tú, ¿ya? En el caso de las construcciones de Mesoamérica, o sea, mayas, olmecas, aztecas, ninguno de ellos tuvo animales de carga. Hay que recordar que los animales de carga que habían acá en América del Sur, en América en general, eran llamas la usaron, por ejemplo, los incas, pero para estos pueblos mesoamericanos ellos no tenían nada, así que ahí uno debería estar como más impresionado de repente por esas pirámides que eh, el peso, anda a saber tú cómo lo llevaron, que ni animales tenían para cargar los bloques. La reunión, por si acaso, se va a cortar en 8 minutos más. Ahí vemos quizás si armo otra o no, porque parece que vamos a estar como en el tiempo, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver qué es un imperio. Aquí en la foto, ¿cuál pueden ver? ¿Qué imperio es ese? El que está marcado en el mapa. ¿Qué me dice? Claro, ahí viene. ¿Qué me puede decir cuál es ese imperio que está marcado en el mapa? Ujú. Ni idea. Ya. Bueno, esta creo que es una de las últimas expansiones que va teniendo el Imperio Romano en este caso, ¿ya? Aquí se puede ver que Roma tenía el norte de África. Esto creo que es la repartición del triunvirato, del segundo triunvirato, donde está César Augusto o Octavio, Marco Antonio y el otro que nunca me acuerdo cómo se llama. Donde está el norte de África, las costas de acá de Asia Menor, eh, casi toda Europa, llegando a lo que es Britania arriba, Hispania acá abajo, Galicia, claro, el territorio franco, etcétera. Y todo lo que era el territorio heleno, que también era importante porque Roma siempre estuvo como persiguiendo lo que fue el imperio o la civilización griega, ¿ya? Porque culturalmente fueron como muy fuertes. Y esto que ven aquí en el mapa es lo que uno conoce como el Mare Nostrum, que es el mar Mediterráneo, pero que los romanos lo rodearon por toda la costa, entonces era el mar suyo, ¿cierto? Esa es más o menos. Bueno, un imperio es un conjunto de naciones o pueblos que se encuentran sometidos a una misma soberanía. ¿Y qué es una soberanía? La soberanía es más que nada como la autoridad que va a regir estos pueblos. Y bueno, ustedes van a ver con el tiempo, especialmente donde más se nota es en Roma, porque en Roma pasan de tener una república, después ya, y terminan con un imperio, pero también está el tiempo donde tenían reyes, rex, los primeros reyes de Roma, ¿cierto? Que estaban ahí en la bota, un poco más al norte. Entonces ahí van a haber hartos cambios políticos y formas de cómo se va desenvolviendo todo esto a través del tiempo. En el caso, por ejemplo, de, no sé, de los egipcios que son conocidos como por tener faraones y seguidillas de faraones, van a ver que eh, en Grecia es distinto porque se trabajaba con polis separadas que hacían como una coalición eh, y trabajaban juntas cuando tenían que trabajar juntas. Pero en Roma van a ver eso, un cambio de constantemente de reyes, van a tener dictadores que tienen como otro término, dictador y tirano, tienen otros términos como diferentes a como lo usamos hoy día nosotros, ¿ya? Y eso. ¿Y la cultura qué es? Bueno, cuando nos referimos a civilización e imperio, la cultura va a ser un poco, es como lo que va quedando, ¿cierto? Es algo que uno nunca pierde. Eh, Uno puede ver uno de los edificios que mostraba antes, y el edificio por sí solo está ahí, ¿cierto? Pero es la cultura que lo forjó, es lo que nos va importando más a nosotros. Si bien una pirámide va a ser siempre como bonita de ver, seguramente uno estando ahí como a los pies debe ser como impresionante, pero a nosotros nos va a importar las costumbres, las tradiciones, todo eso que va pasando de repente de pueblo en pueblo y de generación en generación.
¿ya? Así que eso. No sé si tienen alguna duda. Pueden hacerla, no hay problema. Eh, que no necesariamente porque una cultura abarque mucho territorio va a ser un imperio, ¿cierto? Por Sí, ejemplo, Grecia. claro, es que, mira, por ejemplo, el imperio se diferencia especialmente en que es eso. Es, no todos llegan a ser imperios, ¿ya? Hay que recordar que por general un imperio suele también tener un solo líder político que recibe todos los poderes. O sea, estamos hablando de, en la época del Imperio Romano, Octavio, que después es nombrado César, y Augusto, ¿cierto? Entonces, César Augusto recibe cada vez más poderes, es príncipe también, porque quería todo en sus manos, ¿ya? Eh, por ejemplo, antes de eso, Julio César, que, que empieza con toda esta como, eh, todo esto de hartos poderes sobre una persona, también hizo lo suyo, pero antes era solamente una república y no era pequeño el territorio que tenía Roma como república, también era grande, ¿ya? Eh, a ver, no sé si aquí tengo un mapa de... No, no tengo. Mesopotamia, a ver, queda ahí donde está Asia Menor. Asia Menor es lo mismo que Anatolia, por si acaso, por si alguna vez les dicen. Son lo mismo. Quedaría por ahí donde dice Asia, más arriba, un poquito más arriba, en ese sector, ¿ya? Como donde va llegando la costa aquí a Chipre, que es la isla grande que está ahí. Ahí está Mesopotamia. Que recordar que después todos esos pueblos se van como configurando en nuevos imperios. Ya después de imperio que ahí como que es más importante el imperio persa. Y el imperio persa a día de hoy eh, es como curioso, ¿no? El imperio persa, a pesar de que fue súper grande, importante, por un tema como de política, cambió su nombre porque habían persas en el territorio que tenían ellos, como ya después, hasta el día de hoy, había muchos pueblos distintos, entonces decir persa solamente era como malo para el resto, así que tuvieron que cambiar el nombre y le pusieron Irán, me parece, ¿no? Irán, así que eso. Pero está allá en lo que es Asia, Asia Menor, tirando hacia, el, hacia lo que ya se empieza a conformar en Europa, ¿ya? Así que eso, no sé si tienen alguna otra duda. Esto va quedando un minuto. Si no tienen otra duda, lo dejamos hasta acá nomás, pues chicos, ¿ya? Porque, a ver, así que, ¿tienen otra duda? O si no, voy a compartir de nuevo el link por si acaso. Tienen que hablar.